Empezamos con la explicación de movimiento rectilíneo uniformemente variado, que se abrevia MRV. Para resolver este tipo de fenómenos físicos, solamente se utilizan tres ecuaciones, ¿no? Los cuales estamos mostrando en la pantalla. Velocidad final igual velocidad inicial más menos aceleración tiempo. Distancia igual velocidad inicial tiempo más menos un medio aceleración tiempo al cuadrado. Velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado más menos 2 aceleración por x. Acá están las observaciones de las variables: x distancia, b sub 0 velocidad inicial, b sub f velocidad final, t tiempo. En un tramo a la posición 1 velocidad inicial y a la posición 2 del tramo velocidad final. Más menos, utilizamos positivo cuando el móvil acelera. Utilizamos negativo cuando el móvil desacelera o cuando te da la información indicándote que aplican los frenos. Problema 1. ¿Cuánto tiempo tardará un móvil en alcanzar una velocidad de 60 km por hora si parte del reposo acelerando constantemente con una aceleración de 20 km por hora al cuadrado? Extraemos los datos: aceleración 20 km por hora al cuadrado, velocidad final 60 km por hora, velocidad inicial igual a 0 km por hora. ¿Por qué asumimos que la velocidad inicial es 0? Porque el problema nos indica que parte del reposo, quiere decir que está detenido y su velocidad inicial era 0. Vamos a aplicar la ecuación número 1 con signo positivo porque el móvil acelera. Velocidad inicial es 0. Simplemente acá es un despeje. La aceleración es un factor que está multiplicando a la variable t, por lo tanto ya no existe este término, por lo tanto va a pasar a dividir. Velocidad final sobre aceleración, reemplazando valores: velocidad final 60 km por hora, aceleración 20 km por hora. Haciendo esta operación, 60 entre 20 es 3 horas, ¿no? Acá tenemos kilómetros por hora, en el denominador tenemos kilómetros por hora al cuadrado. En el numerador hay una fracción, en el denominador hay una fracción, por lo tanto debemos operar medios y extremos. Al operar medios y extremos, resulta los extremos en el numerador, hora al cuadrado, en el denominador los medios, kilómetros por hora. Se simplifica kilómetros, kilómetros, el cuadrado con una hora y simplemente nos queda una hora. Problema 2. Un automóvil parte del reposo. Entonces velocidad inicial 0. Con una aceleración constante de 30 metros por segundo al cuadrado, transcurrido 2 minutos deja de acelerar y sigue con velocidad constante. Determinar cuántos kilómetros recorrió en los 2 primeros minutos. ¿Qué distancia habrá recorrido a las 2 horas de la partida? Datos: velocidad inicial 0, aceleración 30 metros segundo cuadrado, el tiempo 1, 2 minutos, equivalentes a 120 segundos. Entonces nos dice el problemita que parte del reposo, acelera 2 minutos y transcurrido 2 minutos alcanza una velocidad y deja de acelerar, y con esa velocidad se mueve el resto del tramo. Entonces, ¿no? En el primer tramo es MRV porque la aceleración es constante. En el segundo tramo es MRU porque la velocidad es constante. Inciso A me pide determinar x1, ¿no? Y para determinar x1 utilizo el tiempo 1, que es 2 minutos. Para determinar x2 voy a utilizar el tiempo 2, ¿no? Y el tiempo total es 2 horas. El tiempo 2 sería a 2 horas menos
el 100 menos 2 minutos, ¿no? Que es equivalente a 120 segundos. Inciso A. Voy a utilizar la ecuación 2. La ecuación 2. X1 es igual a velocidad inicial por el tiempo 1 más positivo acelera, un medio aceleración tiempo 1 al cuadrado. Velocidad inicial es 0, tiempo es 120. 0 por cualquier valor es siempre 0. Igual, un medio aceleración 30 metros segundo cuadrado por el tiempo 1 120 segundos al cuadrado. Operando con la máquina de calcular, la distancia 1 resulta 2010 o 216.000 kilómetros o 216.000 metros, pero nos dice en kilómetros, ¿no? Entonces la respuesta del inciso A sería 216 kilómetros. Si hacemos factores de conversión de metros a kilómetros, entonces el resultado de X1 es 216 kilómetros. 1000 metros tiene un kilómetro, ¿no? O sea, 216.000 dividido entre 1000, 216. Inciso B. ¿Qué distancia habrá recorrido a las 2 horas de la partida? Dice, ¿no? ¿Qué distancia? Ya, bueno, vamos a analizar este tramito, ¿no? Este tramito. Si analizamos este tramo, la velocidad inicial va a ser la velocidad final del primer tramo. Y la velocidad final de este tramo va a ser, ¿no? Cuando se ha detenido. Y si se ha detenido totalmente, entonces la velocidad final va a ser igual a 0. ¿Listo? Entonces utilizamos la ecuación 1. Bueno, primero vamos a determinar la velocidad inicial. Continuamos con el primer tramo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Estamos en el tramo, voy a colocar acá el tramo A, y el tramo A y el tramo B. Estamos en el tramo A. Velocidad final, voy a determinar la velocidad final. Velocidad inicial, ¿no? Como parte del reposo en el tramo A, 0. Aceleración por el tiempo. La aceleración es 30 metros segundo cuadrado por el tiempo 120 segundos. 30 por 120, 3600 metros por segundo. Entonces esta velocidad final va a ser la velocidad constante en el tramo B. Y simplemente yo lo estoy llamando B, 3600 metros por segundo. Me pide determinar la distancia total, ¿no? Entonces la distancia total es X, que va a ser igual a la suma de X1 más X2, o bien distancia 1 más distancia 2. Entonces, ¿no? La fórmula de MRU, distancia va a ser igual velocidad por el tiempo. X2 igual velocidad por tiempo 2. Velocidad, entonces 3600 metros por segundo. El tiempo 2 es 7080 segundos. 7080 segundos, ¿de dónde resulta? Simplemente analizamos el tiempo 1, el tiempo 2 y el tiempo total. El tiempo total es 2 horas, el tiempo 1 es 120 segundos, el tiempo 2 no conocemos y quiero determinar. Entonces, miren, 2 horas si convertimos a segundos, resulta 7200 segundos. Conviertan, ¿no? Una hora tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos. O si quieren, multipliquen directamente 2 por 3600, porque una hora tiene 3600 segundos. 120 está con positivo, va a pasar a restar. 7200 menos 120 resulta 7080 segundos. 7080 segundos. Y si multiplicamos, ¿no? 3600 por 7080 resulta 225.488.000 metros. Sumamos las distancias. X1 es 216.000
distancia 2, 25.488.000 metros, ¿no? Sumados ambos valores resulta 25.704.000 metros. No nos dice en kilómetros o en metros. Si fuera en kilómetros, simplemente estos tres ceros se anula y sería 257.040 kilómetros. Ejemplo 3. Un automóvil que viaja a una velocidad constante de 120 km por hora demoró 10 segundos en detenerse. Calcular qué espacio necesitó para detenerse. Inciso B. ¿Con qué velocidad chocaría a otro vehículo ubicado a 30 metros del lugar donde aplicó los frenos? Para este ejemplo, en esta posición aplican los frenos. Entonces, como aplica los frenos, su velocidad en esta posición era 100 o es 120 kilómetros por hora. Entonces, a medida que va pasando 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar 10 segundos, se detiene. Entonces, la velocidad final va a ser 0. La velocidad va a ir disminuyendo, ¿no? 33.33, 30, 27 y así sucesivamente hasta llegar a 0. Si recolectamos los datos, la velocidad entonces en este punto, la velocidad inicial va a ser 120 kilómetros por hora. Y la distancia lo estoy llamando x2, que recorre, ¿no? Para detenerse, tarda o transcurre 10 segundos. Entonces la velocidad me pide el inciso A, ¿qué espacio necesitó para detenerse? Un poco de teoría para factores de conversión. Cuando queremos convertir de kilómetros por hora a metros por segundo, entonces hacemos o aplicamos las siguientes relaciones de factores de conversión, ¿no? Entonces acá puede tener cualquier valor de kilómetros por hora. Decimos, ¿no? Un kilómetro tiene 1000 metros, se simplifica en kilómetros. Ya está en metros, ¿no? Ahora horas debemos llevar a segundos. Una hora tiene 60 minutos, ¿no? Y horas con horas se simplifican. Y finalmente, minutos con minutos, ¿no? Sabemos que un minuto tiene 60 segundos. Y ya está, ¿no? En metros por segundo. Si hacemos esta operación, resulta 1 sobre 3.6. El siguiente, ¿no? Cuando queremos llevar de metros segundos a kilómetros por hora, lo mismo, la misma operación. Un kilómetro tiene 1000 metros, metros con metros se simplifica, ya está en kilómetros, ahora segundos debemos llevar a horas, ¿no? Un minuto tiene 60 segundos, segundos con segundos se simplifica, y finalmente una hora tiene 60 minutos, minutos con minutos se simplifica, y ya está, ¿no? En kilómetros por hora. Y si operamos 60 por 60 dividido entre 1000, resulta 3.6. Entonces, ¿no? Para ahorrar tiempito, lo que vamos a hacer es, si queremos llevar de kilómetros por hora a metros por segundo, simplemente debemos dividir entre 3.6. Ahora, si queremos llevar de metros por segundo a kilómetros por hora, debemos multiplicar por 3.6. Para este ejemplo, tenemos 120 kilómetros por hora. Quiero convertir a metros por segundo, entonces debo dividir entre 3.6. 120 dividido entre 3.6 es 33.33 metros por segundo. Entonces acá se detiene, ¿no? Aplicamos la ecuación 1. Velocidad final es igual a velocidad inicial menos aceleración tiempo.
Acá, muy importante, negativo porque aplica los frenos, ¿no? Disminuye la velocidad. Existe una desaceleración. Velocidad final es 0 porque se detiene. Velocidad inicial está con signo negativo o positivo, pasa con negativo. Solamente me queda en el otro término menos AT2. Menos menos a ambos miembros multiplico por menos 1 positivo y despejo aceleración reemplazando valores 33.33 metros por segundo, el tiempo 2,10 segundos, la aceleración resulta 3.33 metros por segundo al cuadrado. En la ecuación 2, ¿no? Que me permite determinar la distancia. Prácticamente tengo todos los datos. Velocidad inicial 33.33 por el tiempo 2,10 segundos, negativo 1 medio, la aceleración 3.33, el tiempo 10 segundos al cuadrado. Operando con la máquina de calcular, la distancia 2 resulta 166.8 metros, ¿no? Aplica los frenos, para detenerse necesita 166.8 metros. Ahora, si hubiera acá por delante de este vehículo un movilidad tal vez estacionado, entonces va a impactar, ¿no? Va a chocar. Es por eso que se recomienda en las carreteras donde se viaja a 120 km por hora. Esta velocidad generalmente es, ¿no? Lo que conocemos en la carretera La Paz-Oruro, se aplica, ¿no? Estas velocidades. En la autopista La Paz y el Alto está entre 80 y 90, imagínense, ¿no? Más rapidez. Entonces la distancia de separación entre móviles tiene que ser, ¿no? Se recomienda, ¿no? Por arriba de 200 metros. Inciso B nos dice, ¿no? ¿Con qué velocidad chocaría a otro vehículo ubicado a 30 metros del lugar donde aplicó los frenos? Entonces, ¿no? Digamos, ¿no? Estaba estacionado a 30 metros un vehículo. Entonces, sí o sí, ¿no? Lo va a impactar, ¿no? Porque necesitaba o necesita, ¿no? 166.8 metros, ¿no? Para detenerse. Como no tienes espacio, entonces va a impactar. Va a haber una colisión. Entonces, en ese tramo, ¿no? Aplica los frenos, su velocidad inicial es 33.33 metros por segundo. La distancia es 30 metros. La velocidad final con lo que va a impactar es lo que nos pide determinar, ¿no? Entonces, por lógica, si determinamos el tiempo de 30 metros, el tiempo que recorre estos 30 metros, debe ser menor a 10 segundos. No, porque para 10 segundos recorre 166.8 metros. La aceleración es 3.33 metros por segundo. Entonces, ¿no? Tenemos tres ecuaciones. Miren, ¿no? Directamente puedo determinar la velocidad en la ecuación 3. En la ecuación 3, ¿no? Acá voy a colocar ecuación 3. Ecuación 3, ¿no? Esto sería, digamos, el camino más corto y más seguro, ¿no? Los otros también son seguros, solamente que tal vez, ¿no? Podemos cometer algún error en la operación matemática. Entonces la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 aceleración por x, ¿no? Acá la velocidad inicial no es 0. Tiene un valor, es igual a 33.33, ¿no? 33.33. ¿Listo? Reemplazando, la velocidad inicial es 33.33 al cuadrado menos negativo, ¿no? Porque desacelera o aplica los frenos. 2 aceleración 3.33 por la distancia 30 metros. Operando, la velocidad final resulta 30.18 metros por segundo. ¿Listo? Ahora otro camino, ¿no? Con la finalidad de practicar las ecuaciones cuadráticas. Miren, yo de... Yo, miren, hubiese utilizado la ecuación 2, ¿no? La ecuación 2 que es x igual a velocidad inicial tiempo menos un medio aceleración tiempo al cuadrado.
Entonces la distancia es 30, la velocidad inicial es 30.33 t menos 1/2, la aceleración 3.33 t al cuadrado, ¿no? Y miren, nos resulta una ecuación cuadrática. Estos valores, los coeficientes de t son decimales, ¿no? Por lo tanto, no puedo aplicar lo que es aspa simple. Entonces, debo recurrir a la fórmula de la ecuación cuadrática, ¿no? La ecuación cuadrática. A ver, vamos a repasar un poquito de la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática, ¿no? X cuadrado x y c, ¿no? El término independiente. Y la variable cuadrática tiene su coeficiente a, la variable x tiene su coeficiente b. Entonces, aplicando esta formulita, podemos determinar los valores de x. Menos b más menos raíz b cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Listo? A ver, con un ejemplito vamos a explicar cómo se aplica esta fórmula. Dice, ¿no? El tiempo que transcurre para el cambio de posición de un móvil está expresado por la ecuación 2t cuadrado más t menos 15 igual a 0. Determinar t, ¿no? Miren, hacemos una comparación de esta ecuación con esta ecuación que ya nos da, ¿no? Los coeficientes. Ya tenemos estos valores. Para mí t va a ser igual a x. A va a ser igual a 2, ¿no? Miren, x cuadrado, ¿no? Acá está t cuadrado, su coeficiente es 2. Entonces a es 2. Para b, mire, t su coeficiente es 1, de x su coeficiente es b, ¿no? Entonces para mí b es igual a 1. Y el término independiente, menos 15, ¿no? O sea, c. c es igual a menos 15. Reemplazamos en esta formulita. Menos 1, menos b, ¿no? Menos 1. Más menos raíz b cuadrado, ¿no? 1 cuadrado. Menos 4ac. A es 2 y c es menos 15. Denominador 2a. A es 2. Hacemos las operaciones menos 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, 1. Menos por menos, positivo, ¿no? 4 por 2, 8, por 15, 120. Más 1, 121. Raíz de 121. Raíz de 121 es 11. Y 2 por 2 es 4. Entonces acá tenemos el tiempo es menos 1 más menos 11 igual a, dividido entre 4. Para el tiempo 1 utilizamos el signo positivo. Menos 1 más 11, signos diferentes, se restan, ¿no? Y se pone el signo del mayor. 10. 10 cuartos. 10 dividido entre 4, 2.5 segundos. Para el tiempo 2 utilizamos el negativo. Menos 12 sobre 4. Tiempo 2 igual a menos 3 segundos. Desechamos, ¿no? El signo negativo porque no hay valores de tiempos negativos. El tiempo siempre es positivo. Otra forma, lo que hemos aprendido en MRU, en un problema, recuerdo, era por aspa simple, ¿no? Puedo multiplicar acá 2, 1, ¿no? 2 por 1 resulta 2. Y puedo multiplicar por tt. 2t por 1t, 2t cuadrado. El 15. 3 por 4. No, 5 por 3. A ver, 5 por 3 es 15, ¿no? 5 por 3 es 15. Ya, colocamos, ¿no? Un signo negativo lo voy a colocar acá. En forma cruzada voy a multiplicar 2t por menos 3, menos 6t. Menos 6t, ¿no? Resulta acá menos 6t. Ahora, en la otra diagonal, menos 1t por 5 más 5t. Sumamos menos 6t más 5t es igual a t, ¿no?
y resulta, miren, tendría que salir, ¿no? Igual a t. Entonces la factorización va a ser igual a 2t más 5 y t menos 3. Entonces, si analizamos esta multiplicación, bien esto debe ser igual a 0 o bien esto debe ser igual a 0, ¿no? Entonces, para asegurarnos, ambos paréntesis lo vamos a igualar a 0. 2t más 5 igual a 0. Y de acá, ¿no? O, ¿no? Si quieren colocaremos o t menos 3 igual a 0. 2t. El 5 el 5 pasa con negativo. 5. Y luego el t, ¿no? Pasa a dividir, ¿no? El 2 pasa a dividir sobre 2 igual a 2.5. Negativo y negativo, ¿no? Negativo. Y el otro resultaría de la siguiente forma, ¿no? A ver cómo estamos multiplicando. Esta nos va a salir negativo, ¿no? Entonces debo cambiar el signo. Debo cambiar el signo, ¿no? Porque esta no me puede salir negativo, porque esta es positivo. Entonces voy a cambiar el signo. El más 3 va a ser positivo. Y el 5 tiene que ser negativo, ¿no? Para que resulte t positivo, ¿no? Entonces t es positivo. Es positivo y el otro es negativo, ¿no? Ahora sí, ¿no? Más 6 es el mayor y el menos 5 es mayor. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor, ¿no? Y esto es positivo. Ahora sí está muy bien. Entonces hacemos las modificaciones. Es negativo y esto es positivo. Entonces de acá digo, ¿no? De acá digo que el tiempo 1 es 5 medios, ¿no? Y sería 2.5 segundos. Y el tiempo 2 de acá, del otro paréntesis, sería igual a menos 3 segundos. No hay tiempos negativos, la respuesta sería tiempo 1, 2.5 segundos, ¿no? Un poco de repaso de la ecuación cuadrática. Entonces, acá tenemos, ¿no? El tiempo, una ecuación cuadrática. Nuevamente utilizamos la fórmula de la ecuación cuadrática. Ya lo dejo a ustedes que reemplacen, ¿no? Para mí A es 1.655, B es 33 negativo, ¿no? Menos 33.33 y el C es 30, ¿no? Reemplazamos en esta fórmula operando con su máquina de calcular. Tenemos dos tiempos, ¿no? Tiempo 1, 19.07 segundos y tiempo 2, 0.94 segundos, ¿no? Ahora, aquí es el detalle, ¿no? Ambos son positivos, ¿no? Ambos son positivos. Entonces, debo analizar cuál de estos dos tiempos es la verdadera, ¿no? La respuesta correcta. Simplemente yo analizo acá. Si al transcurrir 166.8 metros recorre 10 segundos, entonces al desplazarse 30 metros tiene que ser menor a 10 segundos, ¿no? Entonces 19.07 es mayor a 10 segundos y 0.94 segundos es menor a 10 segundos. Por lo tanto, la respuesta es 0.94 segundos, ¿no? ¿Qué tiempo utilizamos? Entonces utilizamos el tiempo 2, ¿no? 0.94 segundos. Ya, bueno, no utilizaré los dos tiempos, ¿listo?
A ver, utilizaremos para tiempo 1, ¿no? Reemplazando los valores, resultado me sale menos 30.17 segundos. ¿Listo? Negativo. Para tiempo 2, velocidad final, reemplazando valores, ¿no? 33.33 metros por segundo menos aceleración 3.33 por el tiempo 2, ¿no? Que es 0.94 segundos. Y esta no está elevado al cuadrado. Resulta positivo, ¿no? 30.38 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, igual, ¿no? Igual. Esto ya no era necesario hacer, solamente con ese tiempo, ¿no? Pero si trabajaban con el tiempo, miren, también les salía un negativo, ¿no? Y ese negativo ya les indica, ¿no? Que no es el resultado verdadero. Entonces la respuesta es 30.38 metros por segundo. Y por el método directo le sale 30.18. Hay una pequeña variación en la parte decimal, en vista de que hemos perdido muchos decimales, ¿no? Al convertir de kilómetros por hora a metros por segundo.